Hola amigos de Tutoriales Gerberín. Hola. El día de hoy les traigo los datos espeluznantes de Chiquinquirá Delgado. Si no la conoce, pues déjeme decirle que es la pareja sentimental de Jorge Ramos y que ha tenido varios romances, entre ellos, según se cuenta, Luis Miguel. Hay datos espeluznantes sobre su vida, y hoy les traemos los más chismosos e interesantes. Pero mire, aguánteme tantito. Antes de que empecemos con este mitote, me gustaría su suscripción al canal para que así no se pierda ninguno de nuestros intrigantes videos. Ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje, chencha. ¿Usted qué opina? ¿Será cierto que las mujeres bonitas consiguen todo lo que se proponen? Nuestro dato espeluznante número 1. El día que la acusaron de ser la tercera en discordia. Comencemos por decir que cuando Jorge Ramos y Ana de la Reguera terminaron su relación, todo parecía un simple cierre de ciclo, hasta que de repente, tómala. Ramos empezó a aparecer bien acarameladito con Chiquinquirá Delgado, recién desembarcada en Univisión, perfumada, preciosa y lista para causar terremoto. Y claro, como era de esperarse, el romance se hizo público apenas semanas después de la ruptura. Y ahí fue cuando empezó el verdadero despapalle. Es así, mira, Chiquinquirá. Ana de la Reguera, con la elegancia de quien ya está harta, escribió en redes que acababa de unirse al club de mujeres engañadas. No dijo nombres, pero tampoco como que hacía falta. El chisme ya flotaba como perfume caro en el ambiente. En todos lados decían lo mismo. Ese carnal dejó una relación estable por la nueva reina de la cadena. Y vean amigos, no es que Ana esté fea, no, al contrario, es muy hermosa. Pero la Chiquinquirá es una mujer despampanante y bien inflada de la retaguardia. Así que Jorge dijo, de aquí merito soy. Pero el chisme se empezó a poner color de hormiga cuando Ana fue entrevistada por la chismosa Chapoy y le dijo, oye, que Jorge Ramos te puso los cuernos. Y la Ana dijo, así es, así es. Así es. 3 así es que retumbaron en el gremio como campanazo de boda ajena. Vean pues amigos, y es que Jorge Ramos es bien serio en sus entrevistas, pero en cuestiones de amor es bien ojo alegre. Pero la verdad, yo no lo culpo, porque vean, es llorón el niño, y le mueven la cuna, no hombre, así no hay derecho. Acuérdense que, según dicen, esta chava es bien coqueta, y Jorge, pues ni se diga. Ese momento le puso el sello a uno de los escándalos más retumbantes en la vida sentimental de Chiqui. No hacía falta nada más. Las fechas, las fotos y las miradas hablaban solas. Y claro, las comadres se encargaron de unir los puntos sin que nadie les pidiera ayuda. Aquí díganme, ¿ustedes piensan que Chiquinquirá se enamoró de Jorge Ramos por sus canas o por su cuerpo sin ejercicio? ¿O se enamoró de él por su espectacular salario de $7 millones que ganaba en Univisión? Pero si creen que aquí para el chisme... No, amigos, parece que no nos conocen. Nuestro siguiente dato es más perturbador. Dato espeluznante número 2. Vean, ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero lo que se dice de la Chiquinquirá está peor que la confesión de Verónica Castro. Es que imagínense ustedes que dicen que a la Chiquinquirá le gusta ser trepadora, pero no de árboles, sino de escalones sociales. Sí, lo que escuchan es lo que dicen. Que ella se casa con los hombres cuando ve billullo y que los deja ya cuando están más flacos que el perro al que se le suben las pulgas. Sí amigos, como lo oyen. Y bueno, según dicen, cuando este marido ya no le sirve, pues que busca otro que le dé un mejor estatus y así va por la vida. Bueno, es lo que dicen, a mí no me crean nada. Ay mamita, a esta no la perdona ni la Virgen del Chiquinquirá, aunque se llame como ella. Dicen que en su momento llegó a ser amante de Hugo Chávez, el expresidente venezolano. El mismo que después discutió bien feo con su amorcito Jorge. Dicen que ese día la Chiquis estaba entre la espada y la pared, hasta pensaba que el pleito era por ella. Pero vean amigos, el chisme no para y el dato que sigue te hará jalarte de la peluca. Dato espeluznante número 3. Los cuernos que le puso a Daniel Sarcos con un productor de Univisión. Que nos separamos porque... Por lo que se separan tantas parejas, pues las cosas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Aquí en Venezuela le pedimos que por favor se coma la uva, pero le damos un consejo, que le saquen todas las semillitas antes para que sea más fácil. En 2010, mientras Daniel Sarcos seguía trabajando en Venezuela y ella ya estaba instalada en Miami, los medios explotaron con un rumor sabrosísimo, que Sarcos había encontrado mensajes comprometedores y fotos entre Chiqui y un productor de Univisión. Dicen que el mensaje le decía cosas como, a ver cuándo mojamos la cama otra vez,
Y la Chiquinquirá le dijo a Daniel Sarcos que era porque habían botado café en una cama de un set de grabación. La historia circuló por Venevisión como pólvora, que Daniel revisó el teléfono, que se armó pleito, que hubo gritos, que varios se enteraron antes de que ellos pudieran controlar el chisme. Justo ese mismo año nació su hija Carlota Valentina, y en noviembre anunciaron su separación. Ahora aquí entre nos, ¿quién será el verdadero papá de la chamaca? La prensa conectó los puntos como si fuera un examen de secundaria. La gente notó algo extraño. Mientras Sarcos seguía moviendo su carrera en Caracas, Chiqui ya estaba metidísima en Univisión, rodeada de productores, ejecutivos, luces, oportunidades y nuevos horizontes. Y en ese mismo contexto apareció el rumor del tercer involucrado. Sarcos jamás habló directamente. Chiqui jamás confirmó ni negó, pero la versión se quedó dando vueltas hasta convertirse en uno de los episodios más picantes de su historial amoroso. Y dicen que lo más gacho es que Sarcos no solo perdió a la mujer, sino también a la pequeña Carlota. Pregunta al público, ¿qué opinan de este chisme? Me recuerda mucho la vida de mi tía Chuchis, claro. Quitemos de los productores de televisión y pongamos de al carnicero, el mecánico y el señor de la tiendita de la esquina. Vean amigos, nuestro siguiente dato está pero más chismoso que este, porque habla de cómo la Chiquinquirá se quedó con la fortuna de un reconocido cantante. Ay mamita, esto se está poniendo bueno. Dato espeluznante número 4. Se llevó media fortuna de Guillermo Dávila. Guillermo fue el primer marido de Chiquinquirá Delgado. Se casó con ella cuando tenía apenas 19 años, pero ya andaba por todos lados haciendo videos musicales y ya era muy reconocida en Venezuela. Pero amigos, aún hay más atole espeso, diría mi tía Chuchis. Pues cuando su matrimonio con Guillermo Dávila se desmoronó, hubo una parte del público que se quedó con la idea de que la ruptura fue en buena onda. Pero no amigos. Revistas venezolanas de la época revelaron que Chiquinquirá se quedó con apartamentos en Caracas y una buena cantidad en dólares que el cantante había generado desde los 80, cuando llenaba teatros y vendía discos como pan caliente. Dávila, según esos reportes, se quedó sorprendido del tamaño del golpe económico. Él estaba en declive artístico, ella venía subiendo como espuma y la separación coincidió con un momento financiero delicado. En pocas palabras, el reparto no le favoreció ni tantito. Los comentarios en Venezuela eran directos. Chiqui salió mejor parada que él. Algunos fans del cantante hasta la acusaron de aprovecharse del momento crítico de su carrera. Mientras tanto, ella mantenía su imagen impecable, sonriente, serena, como si no hubiera pasado nada. Nuestro dato espeluznante número 5 repitió la jugada con Daniel Sarcos. Pero espérense amigos, porque cuando ella y Daniel Sarcos terminaron, la historia volvió a repetirse. Sarcos había invertido en propiedades en Venezuela y en Miami, incluyendo un departamento en Brickell, uno de los barrios más finolis y caros de la ciudad. Y según reportes de la revista Venevisión de aquellos años, Chiqui se quedó con ese departamento y con una pensión más que cómoda que Daniel siguió pagando por bastante tiempo. Y ya saben amigos, la gente empezó a notar como que algo se parecía. Cada relación terminaba con ella mejor posicionada que antes, no por brujería ni mala fama, sino porque sabía moverse en asuntos legales y emocionales con precisión quirúrgica. Los seguidores de Sarcos decían que él se había quedado con la peor parte. Los fans de Chiqui insistían en que ella solo estaba reclamando lo justo, pero el murmullo quedó. Otra vez salió ganando. Nuestro dato espeluznante número 6. Romance secreto con Luis Miguel. En los 90, mucho antes de Univisión, mucho antes de Miami, mucho antes de Jorge Ramos, la joven Chiquinquirá grabó un comercial de refrescos, el de la Coca-Cola, con Luis Miguel en el Caribe. Y ahí empezó uno de los rumores más deliciosos de su historia, un romance fugaz con el sol. Es que allí estaba ella. Dicen que Luis Miguel no le sacaba los ojos de encima. Chiquinquirá con un bikini blanco en la playa, y Luis Miguel le dijo, oye, a ti cualquier cosa que te pongan se te va a ver bien. Según revistas venezolanas de esa época, estuvieron varias noches de fiesta en Puerto Rico, comiendo en restaurantes exclusivos, bailando y platicando como si ya se conocieran de vidas pasadas. Luis Miguel quedó encantado con ella y hasta la invitó, dicen, a seguir su gira. Chiqui tenía 19 años y en Venezuela decían que ese fue su primer millonario. Mira nada más qué primera experiencia amorosa. La historia se sigue repitiendo 30 años después. Porque ya saben, un rumor con Luismi no se muere jamás. Nuestro dato espeluznante número 7. El barco a la deriva que la llevó al matrimonio en Condávila. Cuentan que todo empezó durante la grabación de un videoclip de Guillermo Dávila. Ahí, entre cámaras, mar, sudor caribeño y miradas intensas, nació una atracción que nadie esperaba. La química se volvió romance, el romance se volvió obsesión, y un año después estaban casándose. Para muchos, ese matrimonio estaba condenado desde el inicio. La diferencia de edades, el ritmo de vida del cantante, la juventud de ella,
todo apuntaba a un barco que se movía sin brújula. Y aún así se lanzó con todo, enamorada como estudiante de primer semestre. Los medios venezolanos decían que Dávila pensaba que ella era el amor de su vida, y aunque la historia empezó como novela romántica, terminó como drama de temporada completa. Nuestro dato espeluznante número 8. El video prohibido con Alejandro Fernández. Sí, amigos, aquí todavía hay más. Pues mientras estaba casada con Sarcos, grabó con Alejandro Fernández el video de la canción Loco. Y cuando salió, México entero se quedó mudo. Besitos en el cuello, roces intensos, miradas ardientes, y más de una toma que parecía demasiado real para ser actuación. La prensa mexicana explotó con teorías. Decían que durante la grabación en un hotel hubo noches largas, cenas privadas y camaradería muy cercana. Tanto así que varios medios juraron que Chiqui y el Potrillo tuvieron un romance pasajero durante el rodaje. Sarcos, desde Venezuela, veía cómo el escándalo rebotaba en todos los periódicos. Y aunque él nunca habló del tema, la tensión entre ambos creció justo después de ese video. Ese videoclip se convirtió en una reliquia de chisme. Hasta hoy la gente lo vuelve a ver con lupa para ver si de verdad había algo. Y vaya que parece que sí. Nuestro dato espeluznante número 9. Dio a luz en Estados Unidos. Y en Venezuela la hicieron pedazos. Cuando Chiquinquirá dio a luz a su hija Carlota Valentina en Los Ángeles, los medios venezolanos se le fueron encima con una furia que parecía personal. La acusaron de haber salido del país solo para que la niña tuviera nacionalidad estadounidense y jamás regresara a Venezuela. Titulares, programas de chisme, columnistas y comentaristas se subieron a la ola como si fuera obligación. Ella intentó explicar que era por tranquilidad, por cuidados médicos, por estabilidad, pero nadie quería escuchar razones. Cada declaración la hacían ver como si estuviera renunciando a su patria, como si hubiera traicionado no solo a Sarcos, sino a todo un país por un pasaporte azul. La cosa se puso tan gruesa que llegó a llorar en entrevistas. Los ataques eran diarios, crueles, repetitivos. La maternidad debería ser momento de paz, pero para Chiqui fue una guerra mediática. Nuestro dato espeluznante número 10. Usó su relación con Jorge Ramos como pase VIP, según todo Univisión. Cuando llegó a Univisión, Chiqui era invitada ocasional, modelo, talento fresco. Pero cuando empezó a salir con Jorge Ramos, el periodista estrella de la cadena, de repente le dieron contrato fijo, programas especiales y renovaciones que otros talentos tenían que sudar durante años para conseguir. El chisme se regó como pólvora. Chiqui agarró pase VIP por ser la novia del hombre más importante de la empresa. Que si Ramos la recomendó, que si él pidió que la pusieran en ciertos especiales, que si ejecutivos la trataban con guantes de seda para no quedar mal con su pareja. Y aunque ella siempre ha dicho que todo lo que logró fue por talento, sí, chucha, ¿cómo no?, diría mi tía. El rumor se quedó pegado. Tanto así que en los pasillos la veían como una figura intocable, no por su trabajo, sino por su relación sentimental. Ese fue el inicio de una percepción que aún hoy la persigue. Que en Univisión, Chiqui nunca entró por la puerta normal, sino por la puerta de consentida. Nuestro dato espeluznante número 11. La conexión brutal en cámara que desató su amor con Ramos. En 2011, cuando Chiqui estuvo como invitada en una cobertura especial, Jorge le preguntó por Carlota, y lo que pasó frente a cámara se volvió leyenda. La química entre los dos fue tan fuerte, tan obvia, tan descaradamente natural, que los productores detrás de cámaras se quedaron con cara de ¿qué estamos viendo? Ella contestó con una sonrisa que no le habíamos visto antes. Él la miró como si el estudio se hubiera quedado vacío. El público lo sintió. Los técnicos lo sintieron. Ventaneando lo sintió. Todo el mundo sintió esa electricidad rara que solo se da cuando dos personas ya se traen algo sin querer disimularlo. Chiqui después dijo que fue real desde el principio. Y vaya que se notó, porque desde ese día se transformaron los chismes en novela. Y de novela pasaron a relación confirmada. Así nació un romance que lleva más de una década. Nuestro dato espeluznante número 12. La tildan de trepadora desde los 90 y el apodo la perseguiría toda su carrera. En Caracas, mucho antes de Univisión, ya circulaba un apodo que la perseguiría hasta Miami. La que sube por los hombres. Ese título cruel nació cuando dejó a Guillermo Dávila, quien ya no estaba en su mejor momento, y se casó casi de inmediato con Daniel Sarcos, uno de los presentadores más poderosos de Venezuela. La gente decía que Chiqui sabía escoger sus parejas con precisión matemática, siempre hombres de éxito, de influencia, de presencia mediática. Y claro, cuando uno ve la lista, Dávila, Sarcos, Ramos, pues las sospechas no eran gratuitas. Hoy, aunque ya es una figura consolidada, la frase sigue apareciendo cada vez que tiene un nuevo logro. Es un estigma del que nunca pudo deshacerse. Nuestro dato espeluznante número 13. Su salida traumática de Despierta América. Cuando en 2015 anunció que se iba de Despierta América, dijo públicamente que era para dedicarse a su hija.
tierno, noble, maternal. Pero nadie se chupa el dedo, dijeron algunos, pues las filtraciones internas contaron otra historia. Compañeros revelaron a TV Notas que hubo un pleitazo monumental con Raúl González. Según los pasillos, Chiqui llegó a creer que era la estrella máxima por andar con Jorge Ramos, que exigía trato especial, que pedía cambios en producción y que no toleraba que alguien le llevara la contraria. Raúl, con un carácter igual de fuerte, acabó chocando de frente con ella. Y amigos, dicen que el pleito se volvió tan pesado que la producción tuvo que intervenir. Y aunque nunca lo dijeron al público, la decisión de su salida ya estaba tomada desde semanas antes del anuncio oficial. Su última aparición fue cordial, pero por detrás el ambiente estaba más quebrado que vidrio pisado. Nuestro dato espeluznante número 14. Ocultó la tiroiditis de Hashimoto de su hija María Elena. Su hija mayor, María Elena, ha lidiado desde la adolescencia con tiroiditis de Hashimoto, una condición delicada. Pero Chiqui nunca quiso hablar del tema públicamente. No fue hasta que lanzó su propia línea de suplementos naturales que decidió mencionarlo, justo cuando el tema podía impulsar ventas. Y por supuesto que esto molestó profundamente a varios especialistas y hasta seguidores. ¿Por qué usar una enfermedad real para promover productos? ¿Por qué no hablar antes cuando la niña necesitaba apoyo? ¿Y por qué hacerlo justo en el lanzamiento de su marca? Esa decisión se sintió calculada y fría para muchos. No porque no quisiera proteger a su hija, sino porque el momento parecía más negocio que empatía. Nuestro dato espeluznante número 15. Promueve y vende tratamientos alternativos sin aval médico. Sí, ya abiertamente, Chiquinquirá promueve terapias alternativas como desintoxicación iónica, dietas estrictas y suplementos costosos que, según ella, ayudan a regular la tiroides. El problema, no tienen aval médico. Y eso encendió a endocrinólogos latinos que la acusaron de desinformar al público. La polémica fue tan grande que varios doctores hicieron videos explicando que esas prácticas no tienen base científica. Algunos la tildaron de irresponsable, otros de vendedora de humo. Pero ella siguió defendiendo sus productos como si fueran oro en frascos. Lo más delicado es que muchos de sus seguidores confiaron en ella por su imagen maternal y espiritual. Y al mezclarlas con temas de salud, cruzó una línea que la puso en el ojo del huracán. La gente se sintió desilusionada. ¿Cómo es que las creencias personales pueden convertirse en negocio, aunque traigan broncas encima? Nuestro dato espeluznante número 16. Su famosa transformación física, que las fotos no le perdonan. Quien compare fotos de Chiqui en 1992 con fotos posteriores se da cuenta de inmediato. La nariz cambió, los senos cambiaron, el rostro se afiló y la figura se transformó radicalmente. Pero cuando le preguntan, ella insiste que todo es ejercicio y buena alimentación. Ajá, sí, cómo no, dicen las comadres de la Zumba. Así como lo oyeron, muchas no le creyeron ni tantito. Las fotos antes y después se volvieron virales 1000 veces. Cirujanos plásticos comentaron, sin nombrarla, que ese tipo de cambios solo se logran con bisturí. Y las redes la bombardearon pidiéndole que aceptara los retoques. Ella nunca lo hizo. Siempre mantuvo ese discurso zen de «yo solo me cuido», lo cual para mucha gente sonó más a puro rollo que a sinceridad. Lo cierto es que su transformación es una de las más comentadas en la televisión latina, y aunque sea obvio, Chiqui jamás lo ha admitido de frente. Nuestro dato espeluznante número 17. La portada semidesnuda a los 45 que encendió a medio mundo. En 2018, Chiquinquirá Delgado posó en lencería para la revista H para Hombres, una sesión que dejó a muchos con la boca abierta. No era una foto sugerida, era semidesnuda, con transparencias, poses directas y cero miedo a enseñar. La sesión quedó impecable, pero los conservadores y persignados explotaron. La criticaron de hipócrita porque se viste de guajirita cada año para honrar a la Virgen de Chiquinquirá, pero al mismo tiempo aparecía en una revista para adultos. Algunos columnistas la llamaron contradictoria, otros incoherente, y los más exagerados hasta dijeron que una devota no hace eso. Lo irónico es que la revista se vendió como pan caliente. La sesión marcó un renacimiento en su imagen como símbolo de sensualidad madura. Mientras unos la criticaban, otros la aplaudían por mostrar seguridad a los 45 y vencer a las actrices más jóvenes en portada. Fue uno de los escándalos más fuertes de su etapa en Miami. Unos lo vieron como empoderamiento, otros como provocación, pero todos, absolutamente todos, hablaron de ella. Nuestro dato espeluznante número 18. Se fue de Venezuela, cuando muchos decían que más se necesitaba a las figuras del país. Mientras otros artistas seguían trabajando en Venevisión durante la crisis, Chiqui decidió mudarse definitivamente a Miami. No lo anunció como huida ni como postura política, simplemente se fue. Pero en Venezuela eso cayó como balde de agua fría. El público alegaba que una figura de su tamaño debía quedarse luchando por la televisión venezolana, no abandonarla para buscar mejores oportunidades.
Algunos la señalaron como desertora, otros como cómoda, y algunos más insinuaron que solo se fue porque la fama allá ya no le daba lo suficiente. Ella nunca habló del tema con detalle. No justificó, no explicó, no debatió. Simplemente siguió con su carrera internacional mientras en Venezuela el resentimiento crecía, especialmente entre veteranos del medio que vieron su partida como una traición. Ese capítulo la alejó aún más del público venezolano, que nunca terminó de perdonarle el abandono. Nuestro dato espeluznante número 19. Nunca presentaba a Guillermo Dávila como el papá de su hija. Durante los primeros años de vida de María Elena, su hija, con Guillermo Dávila, Chiqui asistía a eventos escolares, presentaciones y reuniones familiares sola, o con su madre, o con amigos, pero casi nunca con el cantante. Y eso molestó profundamente a Dávila, quien varias veces se quejó públicamente. Él decía sentirse excluido, como si ella deliberadamente quisiera borrarlo del mapa en lo referente a su hija. La prensa recogió esas quejas y las convirtió en titulares, insinuando que la relación entre ambos era mucho más tensa y complicada de lo que aparentaban. Si algo encendió más el drama, fue que Chiqui jamás respondió. Nunca desmintió, nunca aclaró, nunca dio contexto. Solo siguió con su vida como si las acusaciones de Dávila fueran ruido de fondo. Y ese silencio fue interpretado como confirmación. Esa distancia dejó huellas profundas en la vida familiar de ambos. Y aunque con los años la tensión bajó, ese capítulo sigue siendo uno de los más comentados entre los fans del cantante. Nuestro dato espeluznante número 20. Guerra Fría con Lili Estefan. Dos reinas, un solo imperio. En Univisión se corre un rumor desde hace años. Lili Estefan y Chiquinquirá Delgado no se tragan. Nunca hubo pleito público, pero los pasillos cuentan historias que parecen guión de telenovela. Que si no se saludan efusivamente, que si evitan coincidir en camerinos, que cuando una entra, la otra sale. Cuando Chiqui llegó a Despierta América, Lili era la figura femenina de la cadena. Y de repente, la venezolana empezó a aparecer en especiales, programas estelares y alfombras donde antes la reina absoluta era Lili. Eso, Ricky, no lo perdona ninguna diva en televisión. La rivalidad creció tanto que ambas parecían moverse como piezas de ajedrez. Una avanzaba, la otra retrocedía. Una brillaba, la otra se reacomodaba. No había insultos, pero las miradas lo decían todo. Es uno de los beefs silenciosos más sabrosos en la historia de Univisión. Y aunque ambas se esfuerzan por mantener pose elegante, la tensión se huele desde la puerta. Nuestro dato espeluznante número 21. Devota de la Virgen, pero con una vida sentimental de telenovela. Chiquinquirá siempre ha llevado su devoción por la Virgen de Chiquinquirá como estandarte. Se viste de guajira, participa en procesiones y comparte mensajes espirituales. Pero al mismo tiempo acumula 2 divorcios, un noviazgo de 14 años sin matrimonio y un historial amoroso que parece guión de serie premium. Eso le ha ganado críticas fuertes de los sectores religiosos que aseguran que su vida sentimental no concuerda con su imagen de mujer devota. Algunos incluso han dicho que usa la fe como accesorio público más que como convicción. Ella nunca responde a esas críticas. Prefiere publicar fotos con velas, arreglos florales y mensajes de fe como si nada la tocara. Pero el público no olvida las contradicciones. La guajirita de procesión también es la protagonista de algunos de los romances más explosivos de la farándula. Ese contraste entre lo espiritual y lo escandaloso es parte de lo que hace a Chiqui tan mediática y tan criticada. Nuestro dato espeluznante número 22. Su línea Chiqui Skincare fue acusada de estafa. Cuando lanzó su marca de belleza, Chiqui Skincare, la vendió como la revolución del cuidado facial. Cremas de $80 a $150, ingredientes sagrados, fórmulas exclusivas. Sí, todo muy bonito. Pero las clientas empezaron a quejarse de inmediato. Cientos de mujeres denunciaron que las cremas no hacían nada diferente a un producto de farmacia. Olor común, textura común, resultados comunes. Solo el precio no era común. Empezaron a caer comentarios diciendo que era puro empaque, publicidad vacía y estafa con brillo. En redes la tacharon de aprovecharse de su imagen para vender productos sobrevalorados. Algunos videos incluso compararon su crema de $150 con una de 12 y ganaba la de 12. La polémica golpeó fuerte a su marca y aunque ella trató de suavizar la situación, la reputación ya estaba dañada. Nuestro dato espeluznante número 23. El matrimonio ya no es necesario. La frase que sacudió a Jorge Ramos. En 2021, Jorge Ramos soltó en entrevista una frase que nadie vio venir. El matrimonio ya no es necesario. Eso fue suficiente para encender un incendio mediático. Muchos lo tomaron como indirecta para Chiqui, como si él estuviera diciendo que no pensaba casarse jamás con ella. Mientras el público se dividía entre defenderlo o criticarlo, surgió un rumor aún más jugoso.
que en 2014, mucho antes de la entrevista, Chiqui y Ramos realizaron una ceremonia espiritual privada, con velas, cánticos budistas y amigos selectos. Como un matrimonio, pero sin papeles. Ese detalle nunca fue confirmado, pero los allegados insisten en que sí ocurrió, y que por eso la frase del 2021 cayó como bomba, porque contradecía lo que ambos vivieron en esa ceremonia íntima. Es uno de los episodios más extraños de su relación. Una boda que sí existió, pero no existe. Un matrimonio que fue, pero nunca fue. Nuestro dato espeluznante número 24. Jorge Ramos le paga casa, viajes y vida de lujo, pero ella insiste en que se mantiene sola. Viven en una mansión en Coconut Grove valuada en $7 millones. Viajan en primera clase, pasan temporadas en Europa y se hospedan en hoteles donde una noche cuesta lo que mucha gente gana en un mes. Y aunque es evidente que la vida de Chiqui cambió desde que está con Ramos, ella insiste en entrevistas que se mantiene sola. El público no se lo cree. No porque no trabaje, sino porque el nivel de vida que tiene solo es posible cuando compartes cuenta con uno de los periodistas mejor pagados del continente, y eso ha generado debate. Muchos la acusan de no querer reconocer los beneficios de su relación. Otros dicen que es solo orgullo. Pero cuando calculas números, vuelos, propiedades y estilo de vida, la cosa no cuadra. Ese contraste entre su discurso y su realidad económica le ha generado más indirectas que likes. Nuestro dato espeluznante número 25. Osmel Sousa la rechazó de adolescente y años después tuvo que contratarla. Cuando Chiquinquirá tenía 15 años y soñaba con entrar al mundo de los concursos, fue a buscar la aprobación de Osmel Sousa, el temido zar de la belleza, el hombre que decidía quién servía y quién no. Y él, con su famosa frialdad quirúrgica, la mandó de regreso a su casa con una sola frase: «Estás muy chiquita, vuelve después». Ese rechazo marcó a Chiqui, no solo por el desplante, sino porque en Venezuela la aprobación de Osmel era prácticamente un sello de destino. Si Osmel decía que no, era no. Y ella, dolida pero terca, siguió formándose, modelando, presentándose donde la dejaran y construyendo una imagen que, sin él, igual se volvió imparable. Los años pasaron, y la vida dio ese giro irónico que tanto le gusta al chisme. Osmel tuvo que contratarla para animar el Miss Venezuela 2010 y 2011. La misma niña a la que él consideró insuficiente terminó convertida en una de las conductoras más visibles del país, y encima presentando el certamen que él dirigía. Ese episodio se volvió leyenda en los pasillos. No hubo pleito, no hubo reclamo, no hubo «te lo dije», pero el contraste lo decía todo. La adolescente rechazada regresó como estrella, y el zar tuvo que aplaudirla desde la silla del poder. Un círculo cerrado con broche de oro, o de karma. Y ahí lo tienen, mi gente mitotera. 25 datos espeluznantes, jugosos, venenosos y calentitos de la reina de las contradicciones, la devota sensual, la protagonista involuntaria de los mejores escándalos de Univisión, Chiquinquirá Delgado. Si te quedaste igual que yo, con el ojo cuadrado y la mandíbula floja, ya te la sabes. Suscríbete, activa la campanita y déjame en los comentarios cuál de estos datos te dejó temblando o a qué otra celebridad quieres que le saquemos la radiografía completa aquí, donde el chisme no se esconde, se sirve calientito, sabroso y sin miedo. Nos vemos en el próximo video.